Hola criptomaníacos y sean bienvenidos a otro capítulo aquí de Relatos. Antes de comenzar les mando un saludo a toda la audiencia que me está escuchando en Facebook, YouTube y Spotify. Ya saben que me apoyarían mucho recomendando el canal, dando estrellitas en Spotify con su pulgar arriba y también si no se han suscrito, con su suscripción créanme que es muy bienvenida. A continuación les traigo algunos relatos de policías, unos relatos que estoy más que seguro les encantará. Estos policías se han tomado el tiempo para contarme sus experiencias, las cuales me han dejado algo perturbado y también con mucho en qué pensar. Espero les guste. Comenzamos con la primera historia, que viene de parte de Eduardo Mancero. Espero les guste, criptomaníacos. Comenzamos. Hola Alex, mi nombre es Eduardo Mancero. Mi experiencia data de 3 años hacia atrás. En aquel tiempo yo era policía en Guerrero. Una noche nos dieron una orden. Teníamos que hacer un retén durante toda la madrugada en aquellas carreteras. No eran carreteras céntricas ni de ninguna colonia, eran aledañas. Resulta que habían surgido varios robos y teníamos que registrar que tanto coches como algunas motocicletas trajeran todos los permisos y licencias pertinentes. Podríamos decir, Alex, que durante toda la noche había transcurrido de forma normal. Obviamente siempre hay percances. Algunas personas en estado de ebriedad, algunos adolescentes en motocicleta que andaban haciendo piruetas y otros tantos que no tenían ni siquiera un mínimo documento de licencia o de la motocicleta que traían en cuestión. Pero en fin, son gajes del oficio. Recuerdo que en aquel retén policial éramos 7 oficiales. Ya nos conocíamos, entonces ya había suficiente convivencia y confianza para contarnos ciertas cosas. Recuerdo que estábamos platicando, pues ya eran por eso de las 3:30 de la mañana, y para ese horario, la verdad es que todo se había calmado. No habían pasado coches y no se veía a ninguna alma en aquella carretera. Estábamos platicando, y en eso un oficial, el cual me voy a ahorrar su nombre, empezó a contarnos que por la zona siempre se contaban leyendas paranormales. Leyendas de esas de brujas, nahuales y sobre todo duendes. Yo no sabía mucho acerca del tema de duendes, así que le dije que me platicara un poco más. Este hombre me empezó a platicar que algunas personas veían duendes por los árboles, por la zona de los parques, los jardines, y que a veces si se descuidaban a los niños, estos se los podían robar. A mí me parecía fascinante, claro, pero no lo bajaba de lo que era. Una mera leyenda, Alex. Y a pesar de que lo que viví posteriormente no tenía nada que ver con duendes, al menos lo paranormal que se decía en aquellas circunstancias, en aquellos sitios, tenía algo de verdad. Habían pasado tal vez como unos 10 o 15 minutos. Estábamos merendando unas galletas con café, cuando en eso nos percatamos de un ruido. Era un motor, tal vez el de una motocicleta. A la distancia no se podía corroborar con mucha facilidad, pero conforme fueron pasando los segundos, empezamos a escuchar más claramente. Sí, era una motocicleta, Alex. Una motocicleta que se estaba acercando muy rápido. Esta motocicleta se iba acercando y acercando a donde nosotros nos encontrábamos. Pusimos la mirada fija en la carretera y pudimos ver una luz que venía a toda velocidad. Era una luz de un solo faro, así que sí, era una motocicleta. Empezamos a iluminarlo con las linternas, más que nada para que no chocara. Teníamos nuestras camionetas puestas ahí en la carretera
Y si bien estábamos dejando espacio para que los autos pudieran pasar sin problemas, teníamos una camioneta en medio. Y si es que aquel chico o aquella chica venía a toda velocidad con su motocicleta, puede que no lo viera. Entonces, podría chocar. Al momento en que empezamos a hacerle las señas, vimos como esta motocicleta hizo lo que pudo para ir frenando. Y fue así como frenó de golpe, casi chocando con nosotros. Inmediatamente lo detuvimos, pero no hubo necesidad ni siquiera de hablarle. El chico se detuvo, bajó el pie de la motocicleta, la detuvo por completo, se quitó el casco y empezó a pedirnos ayuda a Alex. El chico venía muy asustado. El chico traía unos ojos de horror absoluto, marcados. El chico tartamudeaba, se le escurría la saliva de la boca y simplemente nos gritaba por ayuda. Te puedo asegurar casi que estaba al borde del llanto. Lo empezamos a controlar, le empezamos a preguntar qué era lo que pasaba, por qué venía en ese estado. No te voy a mentir, tanto yo como la mayoría de mis compañeros empezamos a pensar que tal vez venía en un estado algo comprometedor. Tal vez había metido algo, algún estupefaciente, o tal vez había bebido de más. Y lo que estaba viviendo era producto de una borrachera o tal vez alguna alucinación de algo que había consumido. Créeme, esto no sería la primera vez. El chico se quitó el casco y simplemente nos dijo que algo lo había perseguido. Y como te explico, estaba tartamudeando, no se le entendía muy bien. Le pedimos que nos explicara qué era lo que lo estaba persiguiendo. Y el chico, una vez calmado, sentado arriba de una roca, nos dijo lo siguiente: me persiguió una mujer que tenía cuerpo de perro. Cuando escuchamos esto, Alex, e incluso uno de nosotros soltó una carcajada. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. ¿Cómo que una mujer con forma de perro? El chico me dijo que esta mujer tenía el cuerpo de un perro, pero que también tenía la cara de una mujer, el aspecto de una, al menos de frente, pero que lo había correteado y que casi lo alcanzaba, de no ser que subió la máxima velocidad en su motocicleta. Si no, lo hubiera alcanzado. Empezamos a hacer lo que pudimos con aquel chico. Le pedimos los papeles de la motocicleta como siempre y él los sacó. Todo estaba en orden, Alex, los pagos, la licencia, todo. De hecho, el chico me dijo que estaba trabajando como repartidor, pero en aquella precisa noche había decidido salir a visitar a su hermano. Ya venía de vuelta, cuando él dice que se había encontrado con aquella mujer y que lo había perseguido durante algunos kilómetros. El chico se quedó ahí con nosotros, se rehusaba a irse, tenía demasiado miedo. Decía que tal vez aquella extraña criatura lo estaba mirando y que tan pronto se iba a alejar de nosotros, iba a empezar a perseguirlo otra vez. Nosotros no sabíamos qué decirle, hasta que en eso pasó un autobús foráneo, de esos que llevan a personas de estado a estado, y este chico decidió irse con él. Es decir, no se subió al autobús, pero lo siguió de muy de cerca, casi a un lado, más que nada para lograr avanzar más y emprender la huida a su casa. Después de que este chico se fue del retén, todos nosotros nos quedamos viendo y empezamos a platicar sobre lo que habíamos vivido. Algunos de ellos, de mis compañeros, empezaron a decir que ese muchacho tenía razón, que tal vez sí había visto algo, que había muchas brujas en los alrededores, y que solamente las personas que vivían ahí sabían muy bien de qué calaña eran. Yo no sabía qué pensar, Alex. Yo soy del estado de Sinaloa y andaba en Guerrero, así que prácticamente era un lugar nuevo para mí, a pesar de llevar unos meses viviendo ahí. Pero nos causó cierta curiosidad. Había pasado como una hora. Ya iban a ser las 5 de la mañana, cuando en eso todos vimos que había una niña
o más bien lo que parecía ser una niña, observándonos a la distancia, ahí en la carretera. Parecía la silueta de una niña, como de 1,20 m. Tenía una larga cabellera y también tenía un vestido blanco. Vimos que aquella niña simplemente nos estaba observando. No se acercaba, simplemente nos observaba. Algunos de nosotros empezamos a pensar que tal vez era un grupo delictivo que había mandado a una niña a vigilarnos. Créeme, hay algunos grupos delictivos que no les importa la seguridad de un menor y a veces los utilizan a niños y a mujeres para mandar a vigilar ciertos retenes o convoys de soldados. Así que más por la curiosidad, tal vez de pensar que estábamos siendo vigilados por algún mal mayor, empezamos a caminar, yo y otro elemento. Caminamos y caminamos hasta llegar de frente con aquella niña. Conforme me iba acercando Alex, empezaba a notar algo. Y es que aquella niña, si bien a lo lejos parecía una, ya de cerca, no era nada parecido a una niña. Empecé a verle arrugas, empecé a verle líneas de expresión, cuando ya faltaban algunos metros. Así que lo que tanto yo pensé como mi compañero es que tal vez era una persona ya adulta, pero con alguna condición en su cuerpo. Que era una persona con baja estatura, pero que era una persona adulta. Se le notaba en la cara. Pero nos dimos cuenta de otra cosa conforme nos íbamos acercando. Y es que aquella mujer tenía algo en la espalda, o más bien algo detrás de ella. Parecía algo blanco, algo de la misma tonalidad que su vestido. Fue cuando estuvimos tal vez a 1 metro de distancia que aquella extraña niña, o más bien aquella extraña mujer, se giró. Y pudimos ver que el cuerpo de esta mujer no era normal. El cuerpo de esta mujer era como el de un perro. Tenía sus brazos, su torso, su cabeza de una mujer. Pero al llegar a la cintura, parecía el cuerpo de un perro. Tenía sus 4 patas, su estómago, su cola. Se estaba girando y después emprendió la huida. Parecía lo más cercano a un centauro, para que me entiendan, pero de una forma muy mórbida, muy horrorosa. Recuerdo que la cara de aquella mujer se desfiguró, sonriendo, marcando todas aquellas arrugas, todas aquellas venas salteadas en su cara, y simplemente se fue, esbozando una terrible sonrisa, una mórbida sonrisa, y decidimos volver al retén lo más rápido posible. Volvimos y le contamos todo a nuestros compañeros. Ellos obviamente no nos creyeron, al menos en el instante, pero después al vernos, después al ver en el estado en el que veníamos, empezaron a pensar que tal vez lo que decíamos era cierto, y de cómo aquel chico no estaba alucinando. Aquel chico decía la verdad. Algo lo había perseguido, y nosotros lo pudimos ver. Desde aquella experiencia, Alex, le tengo mucho más miedo a los nahuales, a las brujas que dicen que se aparecen en los cerros, en las sierras de los ranchos, porque yo sé que son verdaderos, porque sé que aquellas criaturas sí existen de verdad. Esa fue mi experiencia. Espero les haya gustado. Bueno, criptomaníacos, ¿qué les ha parecido esa primera historia de nuestro amigo? Muy impactante, ¿cierto? Como en aquellos recónditos sitios, o a veces sitios en los que uno ni se imagina, pueden aparecer ciertas criaturas, ciertos entes, que uno podría decir vienen desde el mismísimo infierno. Bueno, esta no es la única historia que tenemos. La siguiente historia es de Alfonso Suárez. Nos envía un afectuoso saludo desde San Luis Potosí, pero nos cuenta que, al menos donde se desarrolla la historia, quiere que permanezcamos con esa información en anónimo.
Es decir, que no quiere compartir en el relato público dónde se desarrolló todo. Más bien solamente quiere compartir su nombre y, pues, lo vamos a respetar. Espero que les guste su historia de criptomaníacos. Es la siguiente. Hola Alex. Sé que muchos policías te han mandado su experiencia. Y en esta ocasión quiero mandarte la mía. Esto me sucedió cuando yo me desempeñaba no como un oficial de policía, sino como... es otra área de seguridad. Se llama Protección Federal. Durante algún tiempo estuvo muy activa en toda la nación, pero ahora solamente hay en unos ciertos estados, ya no hay tantos. Cuando estuvo mucho, me adentré en esta protección, y es que era una respuesta factible para todas las personas que querían ser policías, o más bien que no querían estar en tanto riesgo. Los requisitos eran muy similares, pero con la diferencia que tú no ibas a estar patrullando y digamos tú no ibas a tener tanto riesgo como lo podría tener un policía o un militar. Nuestra labor en Protección Federal se tenía que tener en los diferentes edificios del gobierno. Es decir, éramos como una seguridad para ellos. Teníamos que estar en Presidencia o en otros edificios, pero como estamos en México, a veces nos mandaban a hacer otras cosas que no eran nuestras tareas. A veces estábamos desempeñando incluso papeles que les correspondían a la policía estatal. Recuerdo que en una ocasión nos mandaron a una presidencia municipal y después a un edificio fiscal. En este edificio, abajo en el sótano, habían celdas. No era una prisión, sino que se trataban de las celdas de los presuntos culpables. Ahí llevaban a personas que tal vez habían tenido un accidente y que ellos habían ocasionado el accidente, algunas personas que eran sospechosas para los interrogatorios, etc. El caso es que en aquellas celdas solamente se encontraban 9, y lo que las dividía era solamente un pasillo, y a ambos lados había celdas. Si tú te ponías en medio, no podías ver con propiedad quién estaba en las celdas. Cada una de estas era dividida por una pared de concreto. A mí me habían mandado ahí simplemente para suplir al otro hombre que estaba como cuidador, que era un policía estatal, al menos hasta que volviera la policía estatal para desempeñar aquella labor. Eran órdenes de más arriba. Yo fui, y lo que me sorprendió es que este policía no estaba en su puesto entre comillas. Es decir, el puesto del cuidador significa que debe de estar adentro de ese pasillo. Había una puerta por la cual tú abrías y lo primero que tú veías era el asiento, el escritorio y el lugar donde se suponía tenía que estar el policía cuidando las celdas. Bueno, aquel policía no se encontraba ahí. Aquel policía se encontraba por fuera de aquel pasillo, afuera del pabellón, simplemente custodiando la puerta, por fuera sentado. Él me dijo que me sentara ahí, que no entrara, que simplemente estuviera ahí, que ahí lo cuidara todo. A mí se me hizo extraño, pero si me estaba dando las instrucciones, yo acepté. Justamente cuando él se estaba yendo, se dio una noticia en todo el edificio, y es que nuestro capitán de Protección Federal iba a llegar. Aquel hombre era alguien de pocas pulgas. Era un hombre muy estricto y que quería que todo se siguiera al pie de la letra. Obviamente, como yo tenía instrucciones de cuidar aquel pabellón, no me iba a tolerar que estuviera afuera de mi lugar. A pesar de que estuviera a metros de distancia, tenía que estar adentro, estar sentado en aquel escritorio. Así que el policía, al escuchar esto, me dijo algo que se me hizo extraño. Me dijo lo siguiente: mira, entra, pero si escuchas algo, no te acerques a las celdas. Simplemente no te acerques, deja que hablen, deja que digan lo que quieran, no te mezcles con ellos. Obviamente, Alex, si a ti te dice esto un policía,
Tú crees que hay delincuentes adentro de las celdas, ¿no? Al menos eso es lo que yo creí. Me metí al pabellón, me senté en el escritorio, prendí el abanico, ya que ahí dentro no había aire acondicionado, y al menos en un principio no escuché nada. La verdad es que no tenía la intención de ir a caminar en medio del pabellón. Lo último que yo quería era estar lidiando con criminales o con insultos, porque hay unas personas que tal vez vengan borrachas, algunas personas que tal vez sean pleitistas y estén provocando a uno. Yo quise pasarme todo eso. Estaba sentado, lo recuerdo muy bien, cuando en eso empecé a escuchar unos sollozos. Era un llanto, con mucho sentimiento, Alex. Había una persona ahí, entre las celdas, que se encontraba llorando. Yo bajé la velocidad del abanico, más que nada para escucharla con más claridad, y si es que tal vez otro interno, otro delincuente que se encontraba ahí, en las celdas, tal vez le estaba haciendo daño. Pero no. Solamente escuchaba cómo sollozaba, cómo lloraba y cómo repetía una y otra vez: no quiero perder la vida, no quiero perder la vida. Era un hombre que se lamentaba, que estaba arrepentido y que estaba llorando y llorando una y otra vez. A mí me causó cierto ruido esto. Es decir, no soy una persona que vea por los delincuentes, a decir verdad no, pero simplemente me causó algo de lástima. Tomé la decisión después de algunos minutos de levantarme y caminar en medio del pabellón. Alex, no me lo vas a creer, pero no vi a nadie. Las celdas estaban vacías. No había ni un alma. El llanto seguía sonando, como si proviniera de alguna celda y después cambiaba a otra. Pensé que tal vez era el eco de alguna persona llorando afuera. Pero no, el eco cambiaba, el ruido cambiaba de zona y solamente se escuchaba en las celdas. Inmediatamente me fui al escritorio, agarré la radio y le llamé a un compañero mío. Este vino inmediatamente y me preguntó qué era lo que pasaba. Yo le empecé a decir que en las celdas empezaba a escuchar ruidos, que empezaba a escuchar cómo alguien estaba llorando entre estas. Mi compañero me dijo que no estuviera inventando cosas, que al menos por ese momento, en aquella noche, nadie se encontraba en las celdas. Alex, él todavía no terminaba ni siquiera de decirme esto, cuando empezamos a escuchar nuevamente aquel llanto que venía de las celdas. Mi amigo solamente se quedó viendo hacia el pabellón y empezó a caminar hacia este. Yo no me paré, solamente lo miré. Él caminó en medio del pabellón, mirando de un lado hacia el otro, mirando las diferentes celdas, Alex. Y pude ver en su rostro que no se lo creía. No había nadie. Y sin embargo, el llanto se seguía escuchando. Él llegó conmigo de nuevo y me dijo: levántate, vámonos. Si el capitán nos empieza a regañar por algo, simplemente nos metemos otra vez, pero nos volvemos a salir. Creo que no es bueno estar aquí adentro. En ese momento supe, Alex, qué me había dicho el policía, y sobre todo por qué custodiaba aquellas celdas desde afuera y no desde adentro. Seguramente esto no era la primera vez que pasaba. Salimos y por fortuna, el capitán ya se había ido. Recientemente, tenía minutos de haberlo hecho. Yo me quedé custodiando aquellas celdas, pero esta vez desde afuera. No sé qué tipo de maldición o embrujo tengan. De lo que sí estoy seguro es que jamás volveré a ir a aquel pabellón. Esa fue mi experiencia más aterradora que he vivido en toda mi vida, pues escuché el llanto de un alma que aún no descansa en paz,
que tal vez fue inocente y lo encarcelaron. Yo no sé. El caso es que hay un llanto que se escucha en aquellas celdas. Un llanto tenebroso que proviene de una alma arrepentida. Bien, criptomaníacos, esa ha sido la historia de nuestro amigo. Curioso, ¿no? Creo que si han estado suscritos a este canal desde hace algún tiempo ya, conocerán que también subimos capítulos de guardias penitenciarios, o sea, de prisiones. Y los suscriptores que hayan escuchado aquellas historias sabrán que dentro de las celdas, dentro de algunas, se escuchan ruidos extraños. Y es que hay que decir una verdad que tal vez duele mucho, y es que a veces hay margen de error en la legalidad, y a veces algunas personas inocentes van a prisión. Algunas de estas personas fallecen ahí, ya por la edad, o tal vez por no soportar con la idea de estar ahí el resto de sus vidas. Y estas tragedias pasan y dejan a aquel lugar que si de por sí es un lugar malo, un lugar con mucha energía negativa, después de esto se carga aún más. Es un tema muy interesante, el de las prisiones, y de cómo este tipo de sitios quedan embrujados por las mismas almas que están condenadas ahí. Ahora pasaremos al siguiente relato. Viene de parte de Jesús Torres. Jesús nos dice con este relato que, digamos, no es una historia que le haya aterrado. De hecho, es una historia que lo pone un poco melancólico, más que nada por las circunstancias sobre cómo este caso se desenvolvió. Pero sí lo hizo creer que después de esta vida hay otra. Después de que estamos vivos, sin duda alguna, hay algo que nos espera del otro lado. O al menos es lo que Jesús nos dice con esta historia. Comenzaremos por decir que Jesús es un policía, el cual ya lleva cerca de 25 años, según tengo entendido, él me explica, en la fuerza. Así que ha visto muchas cosas. Ha visto incluso a jóvenes perder la vida entre sus brazos, accidentes y también algunos casos de delincuencia que a más de uno le afectarían de por vida y le harían hervir la sangre. Pero este caso en concreto simplemente no lo puedo olvidar. Comienza de la siguiente manera. Hola Alex, mi nombre es Jesús. Te mando un caluroso saludo a ti y a todos tus oyentes. Gracias antes que nada por darme este espacio para compartir mi historia. Espero que les guste a toda la familia de criptomaníacos y que también los haga pensar un poco, tal vez en lo que hay más allá de esta simple vida mundana. Verán, yo soy policía. Lo he sido durante muchos años, más de 2 décadas de hecho, y durante ese tiempo he visto muchas cosas. Pero hubo una noche en la que recibí una llamada de la central. Me pidieron a mí y a mi compañero en ese momento que fuéramos a tal dirección, que había una ambulancia que ya se dirigía para allá, y que el caso era una discusión familiar. Pensamos que teníamos que lidiar con borrachos, pensábamos que íbamos a tener que lidiar con vecinos también que se meten en las peleas, etc. Pero el caso es que quien me había llamado estaba rotundamente equivocado. Eso no era una disputa familiar, no era una pelea, eso era algo más doloroso. Cuando llegamos, la ambulancia ya estaba ahí, los padres estaban afuera, también 2 personas menores a los que yo creo eran los hijos, y algunos vecinos también estaban afuera. En la camilla estaban sacando a una niña adolescente, tal vez de algunos 15 o 16 años. La señora, entre lágrimas, y también el padre empezaron a explicarnos cómo había estado todo. El caso, Alex, es que
Toda la familia había salido una tarde, a excepción de su hija. Su hija había decidido quedarse ahí dentro de la casa. A ella no le gustaba salir. Antes lo hacía mucho, tenía entendido por parte de los padres que me estaban explicando todo. Y es que su hija estaba teniendo extrañas actitudes desde 3 años para acá. A pesar de que hablaban con ella, a pesar de que querían comunicarse con ella, la chica no les daba esa opción. Simplemente quería estar encerrada en su cuarto, sin ver a nadie. No salía más que a la escuela, e incluso cenaba sola, y también comía sola. Los padres salían de vez en cuando, la invitaban, a veces la llevaban a fuerza, cosa que hacía una verdadera tortura el paseo, pues ella andaba con mala cara y simplemente insultaba a otras personas. Entonces, cuando la chica decidió quedarse ahí, los padres ya no le vieron solución, a excepción de una tarde cuando salieron al cine, ellos y sus 2 hijos. Cuando llegaron a la casa, se encontraron con aquella escena. La chica, ella sola, se había quitado la vida. Lo había hecho con algunos medicamentos que por supuesto no voy a mencionar. El caso es que los padres estaban destrozados al igual que los hermanos. Entramos, buscamos, tal vez alguna señal de que esto no había sido algo tan trágico, ¿no? Que la chica se había quitado su propia vida, tal vez alguien había entrado, pero no había ninguna señal. La puerta se encontraba bien, todas las ventanas igual. No había signo, ni rasgos, ni pistas de que hubiera forcejeo en la casa o en su habitación. La chica incluso había dejado una nota, que después de los registros forenses dijeron que había sido escrita aquella misma noche, y tenía el puño y letra de la chica. Obviamente después de esto, porque yo también tenía hijas, sobre todo de esa edad, quedé muy marcado, Alex. Tenía un vacío en mi estómago. Tan solo pensar en que mis hijas pudieran acabar así, me hizo abrazarlas aquella noche. Me hizo valorarlas todavía aún más. Pero esto no acaba aquí. Pasaron los años, creo que tal vez algunos 2 años, cuando de nuevo recibí otra llamada. Y reconocí inmediatamente la dirección. Y si ustedes se preguntan cómo es que había recordado una dirección de hace 2 años, como les expliqué anteriormente, aquel caso me había marcado mucho. Reconocí la dirección, que era la misma casa. Era una casa bonita, Alex, una casa grande de 2 pisos, 2 pisos y medio de la parte de atrás. Tenía una pequeña terraza, patio. Cuando la volví a ver después de 2 años, era irreconocible. La casa no tenía ventanas, no tenía protecciones, algunas paredes tenían huecos, algunas tejas habían caído. Era una casa prácticamente en abandono. Cuando llegamos nos estaba esperando una mujer. No era la madre de esta chica. Al empezar a platicar con ella, me di cuenta que era la hermana de la madre de la chica que había perdido la vida en aquella casa. Yo le platiqué que había sido el oficial que había atendido la llamada en aquella casa aquella noche. Entonces, de alguna manera, se sintió algo confianzuda, ¿no? Y empezó a platicarme más cosas. Me platicó que su hermana simplemente no podía vivir en aquella casa, con la que había compartido tantos momentos con su hija, así que simplemente decidió abandonarla y mudarse de ciudad. Yo la comprendo, Alex, debe de ser algo muy doloroso. También me dijo que había recaído en ella la protección de la casa, que incluso la hermana había querido vendérsela, pero como ella no contaba con el dinero suficiente, no se la quiso agarrar, más que nada porque sabía que estaba dolida y no quería aprovecharse de un momento así. Me empezó a platicar que pedía nuestra ayuda, no solamente porque se hubieran robado los ladrones de la zona, todas y cada una de las pertenencias de la casa. Prácticamente habían dejado la casa con muebles, con protecciones, con ventanas, y al pasar de los meses y al ver que la casa estaba sola, cada noche desaparecía algo. Obviamente delincuentes se metían a la casa, sacaban sillones, sacaban protecciones, ventanas, hasta que la dejaron prácticamente vacía. Esto a la madre no le importaba, a la dueña.
pero los vecinos empezaron a llamarle la atención a la hermana porque decían que si bien la casa estaba abandonada y ya no tenía nada de valor, ahora esta servía como madriguera para algunas otras personas que hacen mucho daño a la sociedad, personas que se metían y consumían diferentes cosas y luego salían a la calle y eran muy peligrosas. Aquella señora fue, nos abrió la puerta para que nos adelantáramos y viéramos que sí, en efecto, aquella casa era peligrosa. Vimos bastantes envolturas, cigarros, botellas. Ahí pasaban la noche varias personas. Y obviamente los vecinos cerca no querían que esto se repitiera. Querían que la casa no fuera una madriguera de ese tipo de delincuentes. Así que nos ofrecimos a que íbamos a dar varias vueltas, en lo que ellos contrataban alguna seguridad privada, ya que no podíamos asegurar la integridad de la casa noche con noche. Aquella mujer me dijo que estaba bien, que ella iba a conseguir alguna seguridad privada. Aquella noche fuimos, Alex, justamente cuando estábamos pasando enfrente de aquella casa. Yo vi algo, la alucé con la lámpara, y vi por la ventana algo que me pareció una sombra de alguien que se estaba asomando por la ventana del segundo piso. Inmediatamente le dije a mi colega: detente, creo que ya están adentro. Les caímos a la mera hora. Rápidamente nos bajamos, y nos bajamos preparados, con el fusil entre nuestras manos, y con 2 esposas de más, por si había más personas, por si teníamos que esposar a 4 delincuentes y llevárnoslos en la camioneta. Abrimos la reja con mucha facilidad, pues la señora nos había dado la llave. Nos había dado mucha confianza. Entramos a la casa. La registramos primero abajo, pero no había nadie. Registramos en el patio, y no había señas tampoco de que algún delincuente hubiera salido corriendo. Tampoco escuchamos nada, hasta que en cierto punto sí pudimos escuchar unas pisadas que se movían ahí arriba. Yo le dije a mi compañero: nos están esperando, ponte preparado. Si es necesario, pide ayuda por radio. Yo subí primero, preparado como te dije, apuntando. Llegué al segundo piso, pero no vi a nadie. Seguí las pisadas, y estas lentamente se fueron escuchando hasta el cuarto de aquella muchacha, la que se había quitado la vida años anteriores. Alex, lo que vi, y lo que vio también mi compañero, fue algo que hasta ahora no pudimos sacarnos de la cabeza. Vimos a aquella chica parada enfrente de su ventana, observando hacia afuera. Yo la recuerdo muy bien porque su rostro no me lo puedo sacar de mi cabeza, incluso hasta hoy. Vi su rostro cuando lo estaban sacando en la camilla, y aquel mismo rostro pude verlo nuevamente aquella noche parada enfrente de su ventana. La chica volteó y nos miró. Tenía los ojos algo rojos, como si ésta hubiera estado llorando durante mucho tiempo. Simplemente se nos quedó viendo. Caminó unos pasos hacia atrás y se sumió en la oscuridad de la esquina. Nosotros no tuvimos el valor suficiente para apuntarle la lámpara. Entendimos que era lo que estábamos viendo. Entendimos que lo que estábamos viendo era el alma de aquella niña, apareciéndose donde se había quitado su vida. Si ustedes profesan alguna religión, tal vez sepan, o no sé si esto también se ha conocido en alguna otra secta o en alguna otra creencia. Y es que las personas que se quitan su propia vida no logran descansar en paz, más que nada porque todavía no les llega su turno, y sus almas están condenadas a vagar en este mundo hasta que sean llamadas por Dios. Yo creo, o al menos es lo que yo pienso, que aquella niña se fue muy temprano de este mundo, que su tiempo todavía no era, y que ahora como castigo
aún sigue rondando entre los pasillos y las habitaciones de aquella casa. Curiosamente, Alex, después me enteré que algunos pandilleros se habían irrumpido en aquella casa, que se habían llevado las cosas y que sí, se habían reunido de vez en cuando, pero después ya no lo hicieron. Curiosamente, no fue por la seguridad, tampoco por nosotros, sino que entre ellos mismos decían que ahí se aparecía una niña y que ésta, cuando se quedaban dormidos ahí, se manifestaba enfrente de ellos y se les quedaba mirando con unos ojos de rabia, que muchos incluso se desmayaron en ese momento. Lo que nosotros vimos en aquella noche no fueron unos ojos de rabia. Lo que vimos fueron unos ojos hinchados de tanto llorar. Tal vez porque ella sabía que no éramos delincuentes. Tal vez porque ella también me reconoció, que fui el oficial que fue a atenderla en aquella triste noche. Esa fue mi experiencia, Alex. Espero les haya gustado. Bien, criptomaníacos, esa ha sido la última experiencia de esta noche, o de esta mañana, o de esta tarde, sea cual sea el horario en el que esté escuchando este podcast. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho que sean parte de esta audiencia de criptomaníacos, y también les pido, como en el principio, que si les ha gustado este material, estas historias, me apoyarían mucho con un pulgar hacia arriba. Y los que están en YouTube, hay una nueva función que se llama hypear. También los que están en Spotify, no sé si puedan pasarse a YouTube y darle like al video y después hypear el video para que de esa manera YouTube recomiende más el contenido. Si están en Spotify, igual me apoyarán mucho comentando, sugiriéndome de qué temas más quieren que hable. Les aseguro que los leo, ahí en Spotify los leo a todos. Pero bueno, una vez explicando eso, espero que les haya gustado el contenido y nos vemos en otro episodio. Gracias por todo el apoyo. Les deseo unas buenas noches y unas aterradoras pesadillas. Nos vemos. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.